expulsa al producto y la placenta y sus membranas. El puerperio se puede extender hasta las 6 semanas postparto, quiere decir mes y medio. Este periodo se va a dividir en 3 partes. El puerperio inmediato, que es antes de las 24 horas, el puerperio inmediato, que es de 24 horas hasta 10 días, y el puerperio tardío desde el día 10 hasta el día 42 o 45. Este periodo inmediato es un periodo muy importante, el de las primeras 24 horas, porque es aquí donde podemos tener diferentes complicaciones, y las complicaciones más serias y las complicaciones más graves que tenemos en las pacientes, tanto las puérperas postparto vaginal como las puérperas post-cesárea, que son el sangrado, por ejemplo. Y aquí es donde la paciente tiene que estar en observación durante 2 horas en un área específica para el control del puerperio. Y se deben controlar funciones vitales, retracción uterina, sangrado, que son los loquios, ahora se llaman loquios, y temperatura, para ver que la paciente está cumpliendo su proceso de forma adecuada, y esto tiene que ser cada 15 minutos por 2 horas. Después pasa a otro sector donde están todas las pacientes puérperas, pero debe continuar durante las 24 horas con el control, porque hay pacientes que, como están con la oxitocina, van a tener escasos restos, el útero está bien retraído y sin embargo pasa el tiempo y puede presentar sangrado. Es muy raro que en el periodo inmediato pueda presentar sangrado. En el periodo inmediato hay otro tipo de complicaciones, como van a ver en la clase de puerperio patológico. Pero en el puerperio inmediato sí son las complicaciones más serias y más graves. Por eso hay que cuidar a las pacientes hasta las 24 horas. Generalmente una paciente puérpera normal se va a las 24 horas después del parto, y la puérpera con patología debe irse a las 48 o 72 horas. En el puerperio tardío va a haber una involución de todo lo que se ha cambiado a nivel de útero, por ejemplo, trompas, ovarios, vagina, cuello. Vamos a ver también una modificación de las mamas, ¿no? Un cambio de ellas para producción de leche, y las mamas van a aumentar de volumen. Tenemos que observarlas siempre, las mamas, durante el control obstétrico, porque es una parte del control para tener una buena lactancia materna y para evitar mastitis, que es una de las causas también de infección durante el puerperio patológico. Como van a ver en la siguiente diapositiva, el útero va a tener una involución progresiva. Apenas nace el bebé, pueden encontrarlo hasta el nivel de la cicatriz umbilical. Y así como ven en el dibujo, van a ir disminuyendo día a día hasta que en el 10º día el útero ya va a estar prácticamente intrapélvico. El útero puede llegar a pesar hasta 1000 gramos, y cuando regresa a su estado pregestacional va a pesar 100 gramos. La altura uterina puede ser hasta 36 centímetros como máximo normal. Cuando pasa de esta altura ya sabemos que es un factor de alto riesgo obstétrico, porque puede ser que sea un macrosómico, que haya polidramnios, antes que no había ecografía podía ser que habían doble producto. Entonces siempre hay que ver cómo es la progresión de la altura uterina en el control prenatal de las madres gestantes. Y luego va a llegar a ser 12 centímetros y finalmente va a ser pélvico, y ustedes no lo van a poder palpar a partir del 10º día. Si hay alguna paciente que ustedes revisan y evalúan y al 3er, 4º día su útero no está involucionado, esa es la palabra técnica, tiene que ser evaluada. Tiene que ser evaluada porque puede ser que la paciente tenga restos que no le han causado mucho sangrado, puede ser que tenga hematometra. La hematometra es la presencia de sangre dentro del útero después de un parto, y generalmente esto se presenta en pacientes que han sido poscesariadas de manera programada, sin dilatación y sin haber iniciado trabajo de parto. ¿Por qué? Porque el orificio cervical va a estar cerrado. La forma de controlar el sangrado en una paciente posparto
La forma principal es la contracción de las fibras musculares del útero. Es el mecanismo de defensa o el mecanismo de control de la pérdida de sangre en las pacientes. Que el útero tenga la capacidad de tener una contracción adecuada. Incluso en pacientes que tienen una alteración en su perfil de coagulación, algún problema de coagulación, en las pacientes, por ejemplo, con síndrome de HELLP, que tienen plaquetopenia, incluso en ellas el sangrado no va a ser tanto cuando la retracción uterina, la contracción de las fibras es adecuada, ¿no? Esta contracción uterina puede a veces ser un poco dolorosa y a ese mecanismo, a ese dolor, se le conoce como entuertos, de forma técnica es el término médico. Como ven ahí, la placenta es una torta placentaria, le llamamos nosotros, que debe ser medida cuando apenas sale en todas sus dimensiones. No exactamente con 1 centímetro, pero ustedes se miden la mano, ¿no? Del dedo medio al pulgar y van calculando más o menos cuánto mide. Es importante saber, porque cuando hay placentomegalia puede haber alteraciones con enfermedades como por ejemplo hinchadas. Y también hay que ver la inserción del cordón, que puede ser central, lateral, velamentoso, ¿no? Eso también es importante para ver cómo se ha comportado esta placenta y cómo se ha formado durante el periodo de la gestación. La hemorragia tardía, por ejemplo, hemos tenido una paciente que ha sido referida de Clarabelli con un sangrado al 12º día de su cesárea. Y no sabíamos qué es lo que tenía, porque era cesárea, se hizo ecografía, no tenía restos, pero sangraba. Llegó al hospital, se le puso sangre, se recuperó su hemoglobina, el útero estaba bien retraído y se le dio alta. A los 3 días volvió a regresar chocada, ¿no? Y hay una patología bastante rara que es el sangrado del lecho placentario. ¿Qué pasa? Que la costra donde la placenta estuvo pegada se desprende y eso puede ocasionar un sangrado tardío. Esa es la única causa de un sangrado tardío en una paciente puérpera, de forma importante, que puede ocasionar incluso un shock hipovolémico. En cuanto a los bloqueos se van a ir cambiando de acuerdo a cómo va progresando el tiempo, porque primero van a ser bloqueos hemáticos, luego van a ser serohemáticos y luego van a ser serosos. Al día 45 ya los bloqueos van a ser serosos, ¿no? El peso de los bloqueos durante el puerperio más o menos es de 500 gramos y en promedio la expulsión de bloqueos puede darse hasta las 4 semanas, en promedio. La pérdida sanguínea en un parto vaginal como máximo está hasta 500 centímetros cúbicos y en una cesárea hasta 1000 centímetros cúbicos. Pero tengo que decirles que gracias a que han aparecido nuevos uterotónicos y también se han implementado nuevas técnicas de atención, como por ejemplo alumbramiento dirigido, que seguro muchos ya lo han visto en la práctica. Apenas sale el bebé y se clampa el cordón, ya se puede administrar 10 unidades de oxitocina, ¿no? Por vía endovenosa, para que ayude a la contracción uterina y por tanto también el desprendimiento de la placenta sea un poquito más precoz y no haya el problema de que la paciente continúe sangrando. Y esto, cuando salga la placenta, va a ocasionar de que haya una buena retracción uterina y con eso se ha logrado disminuir el sangrado. Ahora más o menos se calcula entre 200 250 centímetros, porque no sé si han visto los que han ido a Norio, que tienen un pañal, las pacientes debajo de ellas, y de esta manera se está controlando la pérdida sanguínea. Y en cuestión de las cesáreas también, ¿no? Con ellas se ha disminuido bastante la pérdida sanguínea y no llegan a 500 centímetros, salvo que haya alguna patología o algún problema. Ya les había dicho hace un ratito de las descontracciones miometriales, o llamados también entuertos. Estos van a ocurrir los 3 primeros días y se van a intensificar cuando el bebé está succionando el pezón. Entonces la mamá les va a referir que cuando succiona el bebé tiene mucho más dolor. Esos son los entuertos. En algunas veces son intensos, eso va a depender del umbral del dolor de la paciente. Entonces se les puede administrar analgésicos, pero hay que asegurarse que sea ese dolor y que no sea otro tipo de alteraciones, porque la paciente puérpera, como cualquier otra paciente, como les decía, cuando es gestante puede tener apendicitis, colecistitis, infección urinaria. Una paciente puérpera también puede tener cualquiera de esas patologías. Entonces hay que examinarlas. Al confirmar que son entuertos pueden administrar analgésicos.
El peor error que se puede cometer es dar analgésicos sin examinar a una paciente gestante, puérpera y a cualquier paciente, porque con el analgésico vamos a enmascarar los síntomas por 12 horas y a veces hasta por 24 horas. Y la lactancia ya saben que es un mecanismo, una conexión, ¿no? Donde va a haber el eje hipotálamo hipofisario y va a poder producirse la leche y va a producirse mayor oxitocina con la succión, y esto va a hacer de que la madre pueda eyectar mayor cantidad de producto lácteo, secreción láctea. Después del tercer día los entuertos ya van a ser mucho menos frecuentes, la paciente va a estar mucho más tranquila. Otro problema que puede tener la paciente son dolores a nivel de la episiorragia o episiotomía. Episiotomía es el corte, episiorragia es la sutura. Pero ahora la nueva tendencia médica, y de acuerdo a las investigaciones hechas, lo que se hace ya no es una episiotomía de rutina. Eso es excepcional, cuando tenemos de pronto de sorpresa un bebé muy grande y tenemos que ayudar, hay que hacerla. Pero se ha visto que cuando hay un desgarro por un parto en una paciente y se trata de evitar el desgarro, pero hay un desgarro y se sutura el desgarro como es irregular, van a unirse las fibras y la forma de cicatrización es mucho mejor que un corte tan recto como pasa en la episiotomía, y que se va a formar una cicatriz recta, así como tenemos la queloides afuera en la piel, ahí también en la vagina pasa y produce mucha dispareunia después de eso, y las pacientes van a tener un dolor de por vida durante las relaciones sexuales. En relación al cambio de la vagina y del introito, en el puerperio inmediato ambas van a formar un conducto amplio con paredes uniformes. Muchas veces ustedes hacen el tacto después de un parto y no van a distinguir cuál es vagina y cuál es cuello. Por eso que cuando hay una paciente, por ejemplo, que presenta un sangrado y han visto que la placenta está completa, revisan membranas, está completa, le hacen el masaje, el útero está retraído, ¿qué puede tener la paciente si es que tienen todo normal en este examen? Puede tener un desgarro cervical, puede tener un desgarro vaginal. Entonces hay que examinarla. Y examinarla en condiciones normales, sin anestesia, es difícil. Entonces la paciente tiene que pasar a sala para revisión de cuello, ¿no? Y revisión de canal vaginal para ver si hay algún sangrado. Entonces, lo más frecuente es que una paciente que tiene el útero contraído y todo lo demás que he mencionado sigue sangrando, tiene algo. Y lo más frecuente es un desgarro cervical o un desgarro vaginal. En el puerperio inmediato va a decrecer en tamaño la vagina y el introito y van a ir alcanzando las dimensiones de una nulípara progresivamente. El himen va a cicatrizar y ya antes el himen pues estaba desgarrado, pero cuando se dé el parto el desgarro es mayor, por lo que ya es lógico, como sale la cabeza y es mucho mayor el diámetro, pues va a haber carúnculas multiformes. Estas carúnculas muchas veces pueden ser de un tamaño normal, pero a veces pueden quedar un poco largas, entonces eso también hay que observar para que la paciente pueda ser vista, tratada y solucionar el problema. El epitelio vaginal va a empezar a proliferar y va a reiniciar su producción de estrógenos ováricos, pero en pequeñas cantidades, salvo que la paciente deje de lactar. Para que la paciente tenga un nivel de estrógeno y progesterona que pueda llevarla a una ovulación, ella tiene que tener una lactancia irregular. La lactancia regular es cada 2 horas, máximo cada 3 horas, y no solamente las 12 horas del día, sino las 24 horas del día. Si no, este método no va a funcionar como un método anticonceptivo y tampoco va a producir una buena cantidad de leche. Para que una paciente puérpera produzca una buena secreción láctea en buena cantidad, tiene que tener una succión constante. Los primeros días, sobre todo, tiene que ser cada 2 horas o cada hora muchas veces. Acá tienen algunas imágenes que les he traído del cuello uterino y como ven, ya a las 3 semanas, 4 semanas, ya va a estar recuperando su forma anterior. Creo que voy a terminar este módulo y no me he comprado mi puntero. Mil disculpas por eso. La vagina, cuando se produce el parto, siempre va a haber un poquito de edema, va a estar muy vascularizada, por eso que si hay un desgarro vaginal va a haber un sangrado importante por esta vascularización. El tono muscular va a estar bien disminuido, como hemos dicho antes, vamos a encontrar las carúnculas multiformes, ¿no? El epitelio vaginal también va a perder la mitad de sus capas celulares,
va a ser un poco más insensible a los estrógenos, por tanto hay riesgo de mayor tendencia a infecciones. Por eso es que se prohíbe que las pacientes posparto, poscesárea, tengan relaciones sexuales hasta el mes y medio, no deben tener relaciones sexuales, por evitar una infección, por evitar problemas y también por evitar un embarazo, que hay pacientes que han tenido embarazo a tener relaciones al mes de haber tenido su cesárea, porque empiezan a ovular rápido y encima no dieron de lactar. La vulva también, como ven acá en la figura, va a encontrarse un poco dilatada, edematosa, congestiva. Muchas veces pueden haber heridas, acá pueden haber desgarritos en la zona vulvar, y no todos los desgarros en la zona genital se suturan. Algunos que producen sangrado activo sí, y los que no, no, porque los tejidos se van a buscar solitos y van a unirse y no va a haber ningún problema. En el periné también va a estar un poco edematizado, ¿no? A veces está un poco equimótico o morado, porque también sufre una compresión. Pues verán, cuando hay un parto vaginal, la presión que ejerce el útero y los pujos de la madre sobre la zona perineal es bastante importante. Ya vamos a ver en la parte de distocias qué complicaciones pueden haber cuando se encuentran con un obstáculo más duro como el hueso. Y en esta parte pues sí lesionan, y por eso que hay pacientes que han tenido un parto laborioso o han tenido un embarazo con un bebé de un peso mayor al percentil 70, van a tener siempre incontinencia. Hay algo que quiero decirles, que las pacientes que tienen un embarazo y tienen cesárea, comparada con las pacientes que han tenido un embarazo y han tenido parto, se ha visto que la diferencia no es estadísticamente significativa en relación a incontinencia urinaria. Ambas pacientes tienen un riesgo de tener esta incontinencia. Se ha visto que no depende del parto, depende del embarazo en general, embarazo y parto. Si la paciente ha cargado un bebé que su percentil ha sido siempre mayor de 70, 80 o 90, que ahora es muy frecuente por la obesidad, diabetes gestacional, etcétera, hiperinsulinismo, esa paciente, así sea cesárea, igualito va a tener incontinencia y tiene un riesgo alto de hacer prolapso posteriormente. Las trompas se van a encontrar un poquito hiperémicas, edematosas, muy vascularizadas, por eso que cuando hacemos la ligadura de trompas, tenemos que tener mucha precaución, hacer un buen procedimiento, hacer una buena hemostasia, porque puede pasar que causemos un hemoperitoneo si no hacemos una buena AQB, que es la anticoncepción quirúrgica voluntaria. Van a haber menor células secretoras y en la sexta semana ya van a recuperar sus cilios. Entonces, por eso les decía que hay pacientes que dejan de lactar y que tienen relaciones al mes y medio, los cilios ya están funcionando y pueden quedar embarazadas. Ustedes saben que los cilios de la trompa son los que sirven para hacer que el embrión vaya viajando y llegue hasta el útero. En los ovarios la función va a estar deprimida. Cuando ven ustedes un ovario de una paciente puérpera, este ovario es de menor tamaño comparado con las pacientes que no son puérperas. A nivel de la piel vamos a encontrar muchas estrías, ¿no? Cuando las estrías son rojas son estrías recientes, si las estrías están un poquito blancas son estrías antiguas. Para evitar estrías tenemos que hablar de la nutrición, como ya lo conversamos antes, que la paciente gane el peso necesario, que más o menos son 6 a 8 kilos. Tenemos que hablar del tamaño del bebé, igualmente ver que su percentil vaya entre 30 y 50, que es lo ideal, y usar cremas que fortalezcan la piel, que tengan vitamina E, que tengan vitamina A, por ejemplo. Y luego la hiperpigmentación a nivel de no solo la piel de la carita, el melasma, sino también a nivel de todo el cuerpo. Esta pigmentación, que no se confunda con la acantosis, ¿no? Es completamente diferente la pigmentación por embarazo de la acantosis por hiperinsulinismo, que ahora se está confundiendo demasiado. La paciente después del posparto va a tener tendencia a sudoración y muchas de ellas dicen tengo fiebre, pero tenemos que tomar la temperatura. En todas las pacientes que refieran esa molestia tiene que tomarse todas sus funciones completas. La paciente tiene que ir al control al 7º día del parto, pero cuando uno le da alta a la paciente puérpera, tienen que decirle sus signos de alarma, qué es lo que tiene que observar, ¿no? Tienen que decirle, señora, si usted tiene las mamas duras, si usted tiene dolor de mamas, tiene que venir por emergencia, no por consultorio.
por emergencia. Si usted tiene el útero que le duele, hay sangrado, aumenta el sangrado, de repente hay coágulos, si tiene mal olor en la secreción que está teniendo, si empieza a hacer fiebre, escalofríos, malestar general, venga por emergencia. Recuerden que hay pacientes puérperas que no hacen fiebre, pero sí hacen malestar general, decaimiento. Entonces cualquier cambio que haya en sentirse bien, tienen que venir por emergencia y no vengan demasiado tarde cuando ya hay un absceso mamario, cuando ya no hay hematometra, sino piometra. La hematometra, cuando no es tratada, se convierte en piometra, que es pus en el útero. A nivel de vejiga y sistema urinario, ¿no? La vejiga también va a estar un poco edematosa por la compresión de la cabeza. Y cuando hay un trabajo de parto prolongado, muchas pacientes presentan retención urinaria. Va a aumentar la capacidad vesical, es obvio, disminuye la sensibilidad de la vejiga también. Por eso que a las pacientes puérperas hay que enseñarles a que vayan a visionar cada 3 horas, cada 4 horas, para volver a reeducar a su vejiga. El restablecimiento de la filtración glomerular normal y depuración de creatinina es a la 8ª semana, no se olviden eso. Disminuye el flujo plasmático renal, desaparece la glucosuria, aumenta el nitrógeno ureico y puede haber incontinencia urinaria de esfuerzo. La glándula mamaria va a haber una disminución brusca de los esteroides y del lactógeno placentario. Se elimina la inhibición de la acción de la prolactina. Las mamas se observan aumentadas de volumen, ingurgitadas y tensas. El flujo sanguíneo de la mama corresponde a 500 o 700 mililitros por minuto. Aumenta el flujo sanguíneo. Por eso las pacientes puérperas pueden encontrar la red de Haller, si la han visto en algunas pacientes. Va a haber hiperplasia de los lóbulos y de los lobulillos. En el sistema cardiovascular, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, los líquidos totales van a ir cambiando. Lo que estudiamos en los cambios al principio del embarazo, eso va a regresar a como cuando estaban sin embarazo. El volumen sanguíneo, las primeras 12 o 48 horas del posparto aumentan y a la 3ª semana se normaliza. Y va a disminuir el 15% al 3er día del puerperio. Y eso se nota. Hay pacientes puérperas que pueden tener incluso edemas, ¿no? Y estos van a ir disminuyendo a medida que pasen los días. Los primeros días pueden haber algunas veces aumento de la presión arterial si es que la paciente ha tenido mayor pérdida sanguínea, pero es una elevación de la presión, como digamos, compensatoria, ¿no? No es que está haciendo una enfermedad. Va a haber mucha hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática es muy frecuente en las pacientes puérperas, sobre todo cesáreas que están mucho tiempo echadas por el dolor, y las puérperas que no quieren levantarse por algún motivo o cuando tienen un desgarro o anticuretaje. Entonces la movilización de las pacientes gestantes postparto, las pacientes postparto tienen que ser a las 6 horas. Puede haber bradicardia fisiológica, 40-60 latidos por minuto, pero esto se va a ir corrigiendo con el tiempo y no debe haber otros problemas. A nivel hematológico, el hematocrito va a subir a los 3 o 4 días, los leucocitos. Esto recuerden, los leucocitos en las pacientes puérperas pueden llegar hasta 30.000, sin que eso signifique que tienen una infección. Si ustedes le examinan a la paciente físicamente, no tiene nada, le hacen su ecografía, no hay colección en el útero, le hacen su examen vaginal, no hay loquios malolientes, le hacen sus exámenes y tiene todo normal, sedimento urinario, etcétera, quiere decir que no es una infección, sino es una leucocitosis debido a su proceso de puérpera. Las plaquetas tienen un proceso de agregación plaquetaria incrementada. Eso hay que tener cuidado porque puede haber trombosis. Por eso la movilización precoz a las pacientes por cesárea y postparto. Y también la coagulación está aumentada. Es propio de una paciente que ha estado embarazada y está haciendo puérpera las primeras semanas, y también a tener cuidado con esto. Es muy rarísimo, pero sí yo he llegado a ver a una paciente con trombosis postparto. Y también a otra con trombosis pulmonar. En el sistema respiratorio, el volumen residual, la ventilación en reposo, el consumo de oxígeno van a aumentar un poco. Va a disminuir la capacidad de inspiración y la capacidad respiratoria máxima. Va a desaparecer la ligera alcalosis respiratoria que tiene la paciente y va a aumentar de 5 a 10 milímetros de mercurio la presión de CO2. En cuanto a la temperatura,
y con la temperatura y el peso va a disminuir el peso de 5 a 6 kilogramos por parto. 2 kilogramos durante el puerperio temprano. Van a disminuir 1.5 kilogramos por semana en las semanas subsiguientes. Eso también hay que controlarlo cuando la paciente venga a su control, ver que está reduciendo de peso y también incidir mucho en la nutrición. Las pacientes que están dando de lactar tienen el apetito incrementado, entonces eso tenemos que ir regulando. En conclusión, quiero dejarles en esta clase el mensaje que la dieta de las pacientes gestantes, puérperas y de toda mujer en todas las edades tiene que estar bien controlada, y las pacientes que están entrando al periodo de la perimenopausia con mayor razón. Algunas veces la temperatura va a subir en las pacientes, máximos a 38 grados, pero esto suele pasar por la producción de leche, como le llaman la bajada de la leche, puede producirse, pero tiene que ser un diagnóstico por descarte, que quiere decir que, como dije, por la leucocitosis, examinar a la paciente y que todo esté bien y que esa temperatura sea pasajera. En el sistema digestivo este se va a normalizar, la evacuación de la vesícula también va a ser normal, y en algunas pacientes que tienen antecedentes de cálculos o vesícula perezosa pueden muchas veces mejorar después del parto, pero también hay algunas que se complican. Los órganos intestinales van a ocupar el espacio que ocupaban anteriormente porque ya no va a estar el útero. El tono y la motilidad intestinal se va a recuperar a las 2 semanas. Han visto algunas pacientes poscesárea que hacen distensión abdominal, hacen un hillo funcional, justamente por este problema de que el peristaltismo de los intestinos no se recuperan de la manera adecuada o rápida. En unas sí, en otras no. Ahí están viendo una imagen de una episiotomía, episiorragia. ¿Cómo queda? Y en el sistema endocrinológico, pues el eje hipotalámico visceral van a ver los cambios que ya hemos mencionado, elevación de la prolactina y bajo nivel de FSH y LH. Entonces, cuando la prolactina no se produce porque no hay una succión adecuada, pues van a subir FSH y LH. Por eso, cuando su paciente les viene a su control a los 7 días, pregúntenle cómo está la lactancia, ¿es exclusiva, es mixta, cómo le está yendo? Si es mixta, a esa paciente hay que decirle a los 45 días vas a venir para que te indiquemos tu método anticonceptivo, sea hormonal o sea un dispositivo intrauterino, cualquiera, si es que no quiere tener hijos. Y más cuidado aún hay que tener en las pacientes que son poscesáreas, porque ellas, no se olviden, no se pueden embarazar hasta después de 2 años. La duración de la amenorrea va a ser variable, como les repito otra vez, va a depender de la lactancia y que sea esta mixta o que sea lactancia exclusiva. Generalmente la menstruación va a regresar a los 45 días o un mes y medio. El cortisol se normaliza cuando ha finalizado el puerperio. Los niveles de insulina también se normalizan durante el puerperio. Y finalmente el puerperio, que les dije, puede ser normal o puede ser patológico. Normal o fisiológico, pues son sus sinónimos, no va a haber ningún signo de alarma, la evolución va a ser adecuada, y el puerperio patológico pues va a tener muchas alteraciones, como ya lo van a ver en la clase con el doctor Díaz, me parece. ¿Cuál es la atención del puerperio? Dejar a la paciente hospitalizada 24 a 48 horas. Recuerden que siempre hay un rango en todas las indicaciones que podamos dar, medicación, tiempos, dosis, ¿no? Y acá tienen 24 a 48 horas. Porque hay hospitales que mantienen a la puérpera normal 24 horas como el mío, por ejemplo. Pero hay otros hospitales que las tienen hospitalizadas 48 horas y recién les dan de alta. Entonces el rango es de 24 a 48 horas. Se debe mantener una vía intravenosa. Eso es algo importante que tengo que resaltar. Las pacientes que van a dar a luz tienen que parto vaginal, porque por cesárea les van a poner su vía antes de poner la anestesia. Pero las que tienen parto, cuando están con 5 a 6 centímetros, hay que ponerles una vía. No hay que darles un goteo de 30 gotas, 45, porque eso puede inhibir la dinámica. Pero se pone una vía con unas 10 gotas para tenerla. ¿Por qué? Porque ya se ha visto, esto es ya de hace unos buenos años, pero antes era que la paciente daba luz y no iba con ninguna vía por ahorrar, o que no había cloruro, etc. Ahora que hay el CIS,
Con eso la paciente es una norma que vaya a sala de partos con su vía, porque es muy complicado hacer que la paciente que está pujando o que está desangrándose, coger una vía con una presión baja es bien difícil. Se tiene que continuar la perfusión de oxitocina para mejorar esta retracción uterina y contracción uterina para disminuir la pérdida hemática que hemos conversado, que es una de las técnicas que estamos usando para poder evitar una pérdida sanguínea mayor. Y la cantidad está entre 10 unidades a 20 unidades. Se debe administrar en un litro de cloruro de sodio 10 unidades de oxitocina o 20 unidades de oxitocina. 10 unidades en pacientes que no tienen mayor problema, su peso pesado 3,200, están en un buen percentil. Pero si tenemos una paciente que tiene un peso de 4 kilos, 3,900, un trabajo de parto prolongado, tiene una infección, ha tenido una coriamnionitis, embarazo gemelar, etc., con factores de riesgo, 20 unidades de oxitocina en un litro y se le pasa a 30 gotas en 2 frascos. Luego hay que vigilar los signos vitales, el sangrado, los bloqueos, las pérdidas vaginales, la diuresis es algo muy importante que controlar, porque muchas veces las pacientes tienen una pérdida muy importante, sobre todo en aquellas pacientes que han tenido su parto en una posta, centro de salud, lugares alejados donde no las han controlado médicos especialistas, entonces mandan e informan una pérdida sanguínea irreal o por evitar el hecho de que digan que por qué has permitido que sangre tanto y recién la refieres. Entonces, hay que controlar la diuresis, que es la mejor forma de saber si esa paciente está con un buen volumen sanguíneo. Hay que controlar el dolor, la altura uterina después del parto es importante, con su cinta métrica, igual que cuando esté embarazada, igual tienen que tomarle su altura uterina para ver cómo está y controlar el tono uterino. El tono uterino es muy importante. La contracción del útero ya en la práctica lo han visto muchos y ya saben cuál es la consistencia. También les hemos repetido, memoricen esta consistencia porque es así como debe estar el útero y realmente es la consistencia como el puño o como la rodilla. Si no tiene esa consistencia, el útero está hipotónico y hay que dar mayor cantidad de uterotónicos aparte de la oxitocina. La oxitocina puedes usar de 10 a 20 regularmente. Si hay mayor sangrado puedes llegar hasta usar 40 unidades, es lo máximo. No puedes usar más porque puede dar edema agudo de pulmón. Y luego misoprostol. El misoprostol tienes 3 vías para darla, pero en cuestión de puerperio solo es rectal o sublingual. No le vas a dar vaginal porque está sangrando. Entonces, el control de la sensibilidad y la movilidad de la paciente si es que hubiera un parto con una anestesia epidural. Saben ustedes de que el parto sin dolor es con anestesia. Se pone la anestesia cuando la paciente tiene más de 5 centímetros. Entonces en ella hay que controlar también la recuperación de la sensibilidad de miembros inferiores. Esto de evitar la separación de la madre con el niño es algo muy importante que ahora ya se practica en cesárea, parto vaginal, en cualquiera, cuando el bebé nace con un buen Apgar. ¿Ya? No se olviden, el bebé nace con un buen Apgar, ustedes hacen el contacto piel a piel. El bebé no nace con buen Apgar. ¿Cuánto es buen Apgar? Pues más de 7. Comenzar la lactancia materna precozmente. En ese contacto piel a piel es el contacto precoz, que ya el bebé lo pone sobre la mamá y el bebé va a ver, busca el pezón de la mamá. Los masajes uterinos, siempre hay que hacerlos porque así vamos a ver si el útero se mantiene contraído o no. Ha pasado muchas veces que pacientes en una cesárea cierras hasta piel, porque el útero está perfecto, revisas a la paciente antes de pasarla de camilla y está el útero bien contraído, la pasas de día en el hospital, hay zona de observación de anestesia. La pasas allí y al rato pasa 1 hora, pasa 2 y empieza a sangrar un montonal. Muchas de ellas recuperan su tono, otras no y tenemos que hacer histerectomía. Al alta, ¿no? Como les decía también, hay que tener una observación exhaustiva de la paciente. No solamente útero, vagina y lo que hemos conversado. Hay que examinarla toda, ¿no? Hay que examinarla toda. Usted le dice, tiene estrías porque está muy subida de peso. Ahora, tiene su IMC de 35, qué sé yo, 40, está muy subida de peso y darle su charla de nutrición. Si tiene 2, 3 hijos, darle la charla de planificación familiar. O sea, esta paciente tiene que salir bien informada, porque ahora ya tenemos personal, ¿no? Los signos vitales de la mamá. Cuando uno coge la historia, pasando la visita, y se los he dicho a los alumnos que han tratado conmigo, creo que todos les dice lo mismo, la primera hoja que tienes que ver tú en una historia de una paciente, sea gestante, no, y de cualquier paciente, es la de funciones vitales, ¿ya?
hay que controlar el dolor. Hay pacientes que son muy quejumbrosas con los entuertos, hay que darles analgésicos, pero con una evaluación buena. La anticoncepción ahora, las pacientes están saliendo con su método anticonceptivo desde el alta. Ya les ponen les ponen el implante, o les ponen el implantable de 3 meses, que es lo que más piden ahora, y los anticonceptivos orales están quedando un poco retraídos más para pacientes jóvenes. La paciente cuando sale tiene que tener una respiración adecuada, no tiene que tener problemas respiratorios, no debe haber evidencia de infección, no debe haber ninguna sospecha de infección. Por ejemplo, el sedimento urinario tienen que verlo y tienen que ver todos los exámenes. Y algo que no tienen que olvidarse de ver es el grupo de factores. Yo les empezaría a hacer una clase mucho más dinámica y con preguntas como hice mi primera clase, pero resulta que los tiempos son reducidos. Entonces les estoy resaltando muchas cosas, espero que se acuerden de eso, repítanselo ustedes, recuerden, porque son puntos muy importantes. Entonces, a la paciente también hay que decirle cuando se vaya los signos de alarma que les he comentado anteriormente, para que ella sepa que tiene que venir y decirle por qué, porque puedes tener una infección, ¿no? Y eso te puede ocasionar serios problemas. La valoración psicológica psiquiátrica y el trabajo social se hace, sobre todo en las pacientes menores de edad, menores de 18 años. Tienen que tener una interconsulta a servicio social, a psicología, al equipo de mamis que se encargan de ver cómo es que está la paciente psicológicamente, ¿no? Ustedes saben que hay la psicosis puerperal, ¿no? Ese es un problema bastante frecuente, ¿no? Y que y varía la intensidad es cosa diferente, ¿no? Los cuidados del recién nacido, si bien es cierto, a nosotros no nos corresponde mucho esta parte, pero sí la tenemos que hacer, porque a veces no hay neonatólogo, no hay pediatra donde ustedes van a ir, y tienen que decirle que su bebé tiene que lactar de manera concisa y fuerte, tiene que apretar bien el pezón. Tienes que revisar si tu mamá tiene leche o no tiene leche, y si no tiene, tienes que ayudarte, no importa, con una fórmula algunos días. Pero recuérdenles que cuando va a lactar el bebé o va a tomar una fórmula, tiene que primero lactar, así no sale la leche. ¿Para qué? Para hacer el reflejo, ¿verdad? Que hemos hablado de la oxitocina a nivel del hipotálamo. Y si su bebé está débil o de pronto ya no duerme demasiado, que el bebé debe despertar cada 2 o 3 horas, si lo despiertan y no lo hace, entonces tiene que acudir inmediatamente a emergencia, porque los bebitos saben que tienen, ahora que van a pasar a pediatría, tienen un alto porcentaje de agua en su cuerpo, y si se deshidratan ellos se pueden hasta morir en poquitos días. Y su control cita a los 7 o 10 días, y no relaciones sexuales, recordarles, porque las pacientes a veces tienen relaciones sexuales apenas salen de alta. Y luego también hablarles de su higiene vulvar, perineal, dependiendo de la condición socioeconómica, o su baño corporal, y siempre recordarles que se abriguen, porque eso es importante para la producción de la leche. La higiene es importante porque así va a evitar que la sutura de los desgarros o episiotomía pues no se aperture, porque el cátula es un hilo que se distiende muy rápido, es de productos naturales. Entonces cuando la zona está húmeda, mal cuidada, se suelta fácilmente y se va a abrir la fisiografía, y eso es un problema bastante importante. La higiene mamaria igualmente, su dieta, que continúe con suplementos de 3 a 6 meses, y si sale con anemia, por eso ver los exámenes es importante, también darle consejería sobre cómo consumir alimentos ricos en fierro, ¿no? En cuanto a la función intestinal, que coma mayor cantidad de fibra, porque el fierro la va a estreñir. Hemos hablado de peristaltismo intestinal, que es más lento, va a haber estreñimiento, y eso no es bueno porque el paciente es que en el parto todo excelente, en el puerperio nos hacen hemorroides, y generalmente las hemorroides ya no se recuperan bien. Y la vigilancia de las extremidades inferiores, que es muy importante, porque recuerden que hasta el 10º día del puerperio las pacientes pueden desencadenar una enfermedad hipertensiva del embarazo, preeclampsia o hipertensión gestacional. De la anticoncepción, bueno, en la anticoncepción ya hemos hablado, de preferencia pues darle un anticonceptivo sin estrógenos, sobre todo cuando el bebé es de sexo masculino. Hablarle sobre evitar las sustancias tóxicas, ¿no? Pacientes que tienen cáncer tienen que seguir
Tratamiento, pacientes con VIH continuar su tratamiento, evitar la lactancia. En las pacientes con VIH sí se suspende la lactancia. ¿Por qué? Porque el virus sí pasa por la leche materna, a diferencia de la TBC. La TBC, por ejemplo, si una madre con TBC no controlada o en tratamiento, ella no le va a pasar la enfermedad por la leche. Eso acuérdense, no se van a confundir como cuando les dije lo de la mebiasis. Yo les estoy diciendo una pregunta. Entonces, la paciente con TBC va a contagiar a su bebé por contacto directo. Entonces, la paciente tiene que cubrirse la vía oral y tomar su medicación. Y algunas veces, cuando es una paciente multidrogoresistente, se suspende la lactancia. ¿Y qué se usa para suspender la lactancia? Hay una pastillita que se llama Dostinex y vendaje de mamas. Esto es todo sobre el puerperio. Y ahora vamos a hablar sobre distocias. Este tema es mucho más pequeñito, pero es súper importante. Las distocias de presentación. Las de presentación son las distocias cefálicas, que son por deflexión de la cabeza, cara, frente, bregma. Distocia de nalgas y presentación compuesta. Distocia de situación, transversa y oblicua. Acuérdense los términos. No pueden decirme situación cefálica. Acuérdense eso para su examen. Todos. No hay situación cefálica, no hay situación podálica, ¿ya? O situación transversa o situación oblicua. Y lo otro es presentación cefálica o presentación de nalgas. Y dentro de la presentación cefálica podemos tener distocias de presentación. Les estoy dejando bien claro este cuadro, saquenle foto, memorícense. Y luego las distocias de posición de la cabeza, eso es la relación de la sutura sagital. ¿Okay? Acuérdense de este cuadro, ¿ya? Y acá tenemos la presentación de cara, miren la foto está muy ilustrativa, la de frente, la presentación de nalgas y la de hombros. De hombros o la situación transversa. En la transversa, su punto guía es el hombro. Acá en la presentación cefálica tenemos la disociada, la de Bregman, que va a ofrecer el diámetro occipito frontal. ¿Cuánto mide? 12.5. Eso se lo tienen que saber de memoria. Presentación de frente es la más distóxica. Esta nunca va a poder ser parto vaginal, así sea prematuro. ¿Por qué? Porque el diámetro que ofrece es el sincípito mentoniano, que es el diámetro mayor de la cabeza, que mide 13.5. La presentación de cara ofrece el diámetro submentobresmático, que mide 9.5, igual que el diámetro que ofrece en la presentación de vértice, ¿no? Entonces, puede pasar que presentación de cara pueda haber un parto vaginal cuando el peso del bebé no es mucho, cuando es un prematuro y sobre todo cuando la presentación es mentopúbica. Mentopúbica porque va a poder, ¿no?, flexionar la cabeza al momento del expulsivo. ¿Ok? Entonces, la presentación de Bregman podría ir a parto vaginal si es que avanza y el parto se da, pues avanza normal. Si no, cesárea. Si la presentación de frente no va a haber parto vaginal. Si ustedes encuentran una presentación de frente, no hagan sufrir a la paciente, no le indiquen que se quede, que esperemos, no, es la preferencia inmediata o cesárea inmediata. Y la presentación de cara puede tener un parto vaginal, pero si la presentación de cara está en variedad mentosacra, no va a haber parto, no puede haber parto. Y acá están los diámetros para que también no se olviden. El de vértice 9.5, de Bregman 12.5 y de frente 13.5 y el de cara 9.5. Tanto el de vértice como el de cara tienen un diámetro similar. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que se den estos problemas? Pretérmino, gemelares, malformaciones fetales congénitas, gran multiparidad, tumor previo. Tumor previo es cuando tienen en el segmento un mioma, ¿no?, u otro tipo de tumores, malformaciones uterinas, deformaciones pélvicas severas, ovulares, polidramios, oligodramios y placenta previa. El diagnóstico se ve efectuar exclusivamente por tacto vaginal. Por eso que hay que hacer tactos vaginales
en forma frecuente. ¿Y qué es lo que tienen que buscar? La estructura sagital, bresma y la fontanela posterior. Tienen que aprender a reconocerlo. Y en la presentación de bresma van a encontrar el bresma. Van a encontrar el bresma así. Ustedes entran la mano y ahí está. En la de frente van a entrar la mano y van a encontrar la nariz. Y en la de cara van a encontrar el mentón. Clarísimo. Acá tienen los puntos guía y puntos diagnóstico. El punto diagnóstico en la de vértice, el occipital. En bresma, el bresma. En la de frente, el frente. En la de cara, el mentón. No se olviden. En la de cara, el mentón. Como ya les dije antes, la de frente es la más distósica. Complicaciones de todas las histosias, sea presentación, situación o posición, van a ser maternas y fetales. Dentro de las maternas están la toniuterina, hemorragia, ruptura uterina, fístulas. Por eso les decía antes que cuando hay un trabajo de parto prolongado y la cabeza está dándole ahí o la parte pélvica o también el hombro en la zona de los tejidos blandos sobre los huesos de la pelvis, llega un momento en que puede haber una necrosis. Que hemos tenido pacientes, sí hemos tenido pacientes. Cuando era residente llegó una paciente que tuvo una fístula vagino-rectal. ¿Por qué? Porque estuvo mucho tiempo en trabajo de parto y no había cómo referirla porque vivía muy lejos de Cabaná. Luego infecciones y el trabajo de parto prolongado. Ahora ya no se ven mucho esas complicaciones de fístula, la verdad. ¿Por qué? Porque ya se ha mejorado mucho la atención y también tenemos mayor cantidad de profesionales que están en las zonas periféricas. ¿Y cuáles son las complicaciones fetales? Infecciones, el caput sucedáneo, el cefalohematoma, el modelaje, el cabalgamiento y compresión vascular debido a prolapso de miembros. Les voy a dejar de tareita acá qué diferencia hay entre caput y cefalohematoma. Probablemente sea una pregunta de examen para devolverles el punto que una pregunta en ahí. Distosia de presentación pelviana. Dentro de las pelvianas tenemos que tiene una frecuencia de 3 a 4%. Y es cuando el bebé entra a la pelvis con la zona renal. Y los factores de riesgo son los mismos que ya he mencionado antes. Acá tiene la fotito, esta es unas nalgas puras, es una variedad completa donde vas a hacer el tacto y vas a encontrar tanto la nalga como el piecito del bebé. En la presentación podálica, haces el tacto y vas a encontrar un pie o los dos piecitos. Al tacto vaginal vas a poder hacer el diagnóstico porque vas a palpar las tuberosidades isquiáticas. Recuerden, tuberosidades isquiáticas sacro y ano. Pero sí pasaba y ha pasado de que se puede confundir que sea cara y el ano lo confunden con la boca. Entonces sí ha pasado, lo he visto en mi residencia, cuando hacen tacto, pues sean los internos, los pacientes de primer año. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se realiza el tacto. Y el tacto no solo es entrar y ver qué tienen, el tacto es entrar y rodear la parte que estás palpando y ahí te vas a ir dando cuenta de muchas cosas, ¿ya? No es el tacto de que entras y están las uñas prominentes, ya están prominentes, pero alrededor busca qué es lo que tienen, ¿no? Y tú encuentras forma regular la cabeza. Son referencias para que tengan una idea. Y si ustedes ven que al hacer el tacto encuentran algo que no corresponde a una cabeza o algo en la cabeza que es ovoide, que esté uniforme, pues algo tiene y mejor la refieren. Manejo del parto en presentación pelviana. En cualquiera de las presentaciones va a ser esto, apréndanse: parto vaginal, si es primípara, multípara, feto ponderado compatible con la pelvis, perímetro cefálico compatible con la pelvis, quiere decir menos de 36 centímetros, feto a término, trabajo de parto espontáneo. No se puede inducir ni conducir un feto en presentación pelviana. Acuérdense, están haciendo también inducción y conducción. Han hecho el tema, ¿verdad? No se puede hacer inducción y conducción en un feto con presentación pelviana. La placenta de inserción tiene que ser de inserción normal, porque imagínense que sea previa y una cesárea, ¿no? Y el líquido amniótico que sea adecuado. ¿Por qué? Porque una paciente con pelviana y oligoamnio no va a resbalar el feto y se puede atascar la cabeza. Y cuando la paciente está con un feto pelviana, cualquier variedad, y es primigesta, feto grande, perímetro más de 35 centímetros, pelvis estrecha, la cabeza está extendida. Ahora, con la ecografía nosotros podemos ver que la cabeza no está bien flexionada, está extendida.
diría que claro, la cabeza va a estar en el fondo uterino, ¿no? Hacemos la ecografía y se nota claramente. No hay la curva que han visto en la ecografía de la parte de la columna cervical. Va a estar así. Y si la cabeza ya está con extensión, esa cabeza no va a salir en el parto. Si es una multípara y la cabeza está deflexionada, cesárea. Cuando hay RPM, porque hay oligoamnios secundario al RPM, cuando hay RCIU igualmente, cuando son prematuros, cuando hay un mal antecedente obstétrico, si hay pacientes que han tenido 3 abortos o han tenido un parto con sufrimiento, etc., no nos arriesguemos, porque hay un mínimo porcentaje de presentación pelviana que puede presentar retención de cabeza última. ¿Qué significa eso? Que la cabeza no sale. Y lo que se tiene que realizar ahí es un procedimiento muy cruento y muy impactante. Prolapso de cordón. Cuando hay prolapso de cordón en una pelviana, tampoco hay parto vaginal, tiene que ser cesárea. Y acá están las maniobras para atender un parto. El parto podálico se tiene que esperar que el bebé solito salga y ya empiece a mostrar las escápulas. Cuando muestra las escápulas, ustedes cogen una compresa seca y cogen la pelvis. Y luego van a rotar y van a contrarrotar y van a sacar el brazo. Acá se pueden producir fracturas. ¿Por qué? Porque los bebés vienen así, generalmente, o vienen así. Yo no quiero sacar el brazo de acá, no. Tienen que buscar con calma la flexura del codo y sacan un brazo. Lo rotan, buscan la flexura del codo y sacan el otro brazo. O sea, todo en la obstetricia, como les repito en mi práctica, es lógico. Pero muchas veces nos desesperamos y jalamos de la zona que debemos jalar y ya saben, los bebés son frágiles y se producen fracturas de sus huesillos. Acá esta es la maniobra de Morisiu, que es la maniobra que más se usa. ¿En qué consiste? El bebé está, como ven en la foto, uno pone la mano debajo del bebé, el bebé está montado acá y pone los dos dedos a la boca. Y la otra mano está montando la esopija. Alguien del fondo te empuja y sale. Lamentablemente ahora ya casi no se atienden partos podálicos. Y esta es la maniobra modificada de Praga. ¿Cuándo se usa esta? Cuando el bebé no rota su cabeza como en la anterior. No está mirando hacia el sacrocoxis, está mirando hacia el pubis. Entonces tienes que hacer una flexión de todo el cuerpo hacia el abdomen de la madre para que pueda salir la cabeza. Estas maniobras se hacen tanto en parto vaginal como en parto por cesárea. No porque lo sacamos en bebé podálica por una cesárea, las maniobras son diferentes, son iguales. Complicaciones de estas situaciones de respiración, parto difícil, colapso de pies, retención de cabeza, de pelviana. En caso de maniobra de división puede haber muerte fetal. Antes se hacía la versión interna de un feto en presentación pelviana, se hacía la versión y lo convertían en cefálica. Yo de estudiante tuve, no sé si suerte o qué decir, tenía que ver la versión, un doctor muy conocido de Morales, que hizo la versión del segundo gemelo. Vino una paciente con una bebé que nació de pies, se quedó la cabecita, pero solo porque la gente que la acudió y era de la zona de Cerro Verde, no la jalaron, solo tenían que jalarla porque yo tenía 3 partos y se murió asfixiada porque le arrancaron la cabecita. Y la otra bebé también venía en podálica. Entonces el doctor hizo una versión y luego la bebé nació cefálica. Pero esto son maniobras que se hacían antes, ahora ya están contraindicadas, salvo que estén pues muy lejos, ¿no? Tengan que hacerlo. Fractura de húmero, de fémur, sufrimiento fetal, muerte fetal, sí, porque a veces demoramos un poquito en sacar la cabeza. Y recuerden que cuando tienen un problema de estos, que yo he tenido una estudiante de medicina, un interno, que se fue a hacer su serum a Pampacolca y me llamó y me dijo: estoy con un parto podálico, ¿qué hago? Y por teléfono lo guiamos porque él veía los partos que hemos atendido, porque sí atendíamos ahora ya los recientes. Y ya le indicamos que no sale la cabeza, ¿no? ¿Y qué le indicamos? Que rotara la cabecita, la sutura sagital hacia el oblicuo izquierdo. El oblicuo izquierdo de la pelvis es mucho más largo que el oblicuo derecho, ¿ya? Ruptura uterina puede presentarse en cualquiera de las histocias de presentación, en cualquiera, cuando el trabajo del parto está prolongado. Se forma el anillo de Van y el anillo de Van es una señal de una inminencia de ruptura uterina. Este anillo de Van es muy visible a simple vista. Tú ves la paciente que tiene una toda redonda y acaba estando en forma de pera y se ve muy claro.
La presentación compuesta es una presentación sea pelviana o sea cefálica, donde el bebé va a venir con una manito delante, etc. La mayoría de veces puede dar a luz así porque a medida que avance la pelvis, la mano la retira por la presión, ¿no? Y los bebés reaccionan. Generalmente van a dar a luz, pero si se rompen las membranas ahí puede haber una complicación, prolapso del miembro. Entonces ahí hay que hacer una cesárea. También vi a una paciente, esa es la única vez que he visto, que tuvo un prolapso de miembro superior porque su bebé estaba en transversa con trabajo de parto, se rompieron las membranas y se salió la mano. Cuando llegó al hospital la mano estaba negra. A pesar que hicimos la cesárea igual. Y las distocias de situación, la transversa, y como les dije, su punto guía es el hombro, el acromio, y el acromio puede ser, por ejemplo, acromio ilíaca derecha, acromio ilíaca izquierda, anterior, posterior. Y esto es cuando el eje longitudinal de la madre está en perpendicular con el eje longitudinal del feto. En la situación transversa, la etiología es la misma que para las otras distocias de presentación. El diagnóstico se hace con la inspección. El abdomen ya no va a ser un abdomen ovalado, va a ser un abdomen ancho. A la palpación no vas a encontrar con las maniobras de Leopold, no vas a encontrar un polo cefálico en el fondo, ni vas a encontrar polo fetal, ni al fondo ni en la parte de la pelvis. Y el dorso va a estar en la parte anterior o posterior, o puede ser dorso superior o dorso inferior. El que te da mayores problemas para retirar al bebé en una cesárea es el dorso inferior o posterior. Cuando hay tanto vaginal y la dilatación está avanzada, puedes palpar costillas, puedes palpar la clavícula, el omóplato. El manejo de la situación transversa es siempre es una cesárea. Solo se ha visto un parto vaginal algunas veces en pacientitas que tienen un parto prematuro de menos de 25 semanas y después de las 22 semanas que salen dobladitos, ¿no? Pero después la situación transversa es una indicación directa de cesárea. Y el riesgo de prolapso de extremidades, cuanto más dilatada esté el cuello, mayor problema de prolapso. Cuando haya ruptura de membranas, igualmente. Acá una fotito con el prolapso de miembro superior, así es como la vimos en la paciente que tuvimos en la etapa general. La situación oblicua es una situación inestable. Hay que dejar que la paciente regularice dinámica y que se regularice la situación oblicua para ponerse encefálica en la mayoría de casos. No es indicación de cesárea directa. Es una situación indiferente. Y la conducta va a ser de acuerdo a cómo vaya progresando el trabajo de parto. Y las anomalías de posición, acá les he traído unas fotitos, es cuando la presentación cefálica no rota y se queda en occipital ilíaca derecha posterior persistente. Esa es una indicación de cesárea porque al mantenerse la posición en occipital ilíaca derecha posterior persistente no va a rotar la cabeza, ¿no? Y va a marcar muchas veces bregma y va a estar en una presentación distósica. Y también tenemos una presentación occipito anterior elevada, como están viendo en la foto, en esta, ¿no? La cabeza está deflexionada. Y la otra variedad de presentación es la transversa, no rota. Pero algunas veces esta puede tener parto vaginal si el bebé no tiene un peso mayor a ser compatible con la pelvis. ¿Cuál es la causa? Inserción placentaria, lordosis lumbar. Las pelvis androides, antropoides son pelvis que causan esos problemas de distosia porque no dejan que la rotación de la cabecita, como han visto, mecanismo de trabajo de parto, ya lo vieron, ¿verdad? No se den como debe ser. Acortamiento del estrecho medio. El estrecho medio se evalúa con las espinas ciáticas, ¿no? Y si este es angosto, pues entonces lo más probable es que esta paciente no haga un buen trabajo de parto, pero hay que darle la oportunidad. O darle la oportunidad es que en 4 horas pueda cambiar de dilatación. Si pasa las 4 horas y la dilatación no ha cambiado, no ha avanzado, se determina y se diagnostica dilatación estacionaria, pero siempre y cuando haya una buena dinámica y no haya una distosia de presentación.
Las circulares ajustadas también van a hacer de que la cabeza pues está ajustada y no va a poder flexionar como debe ser y se va a quedar sin rotar. Y los prematuros. Complicaciones, que la cabeza se convierta en una presentación distópica de Bregman, va a haber un modelaje de tercer grado. ¿Qué es el modelaje? Es el cabalgamiento de las suturas, ¿ya? Cefalohematoma, caput, sufrimiento fetal, inminencia de ruptura uterina. En estas presentaciones se llaman ahora partos obstruidos cuando no avanza la presentación y la curva pasa, la curva de trabajo de parto pasa la curva de acción. A este se da un problema, entonces hay que evitar que eso suceda. Cuando ya está pasando la curva de alerta, ¿han visto los partogramas, verdad? Muy bien, cuando ven la curva de alerta, ya hay que estar viendo a la paciente antes de que se prolongue hasta la curva de acción, ¿ok? Para tomar decisiones y volver a hacer el tacto. Y muchas veces ya cuando la paciente tiene 6-7 centímetros, ya las membranas se han roto espontáneamente, es más fácil distinguir las estructuras de la cabeza. La conducta en este caso de las distorsiones de presentación es una conducta expectante, pero la conducta expectante con la herramienta principal es el partograma. No se olviden de eso. El partograma es lo que nos va a decir cómo vamos a actuar en esta paciente y en qué momento vamos a cambiar la indicación de parto vaginal a cesárea. Actualmente también resaltar que el forceps, que la vacoextracción están contraindicadas.